Bueno, una de las cosas que tengo. Seguimos en nuestra serie de Éxodo. Estamos analizando este segundo libro de la Biblia. Espero que traigas tu Biblia para que la tengas abierta, sea la versión que tengas. Los pasajes que generalmente estoy leyendo aquí, Lili ya me dijeron, es la nueva versión internacional. Así es que espero que puedas ir y repasar y leer un poco. Es interesante esta historia. Lo que estamos haciendo, recuerda, es conocer el carácter de Dios. Estamos tratando de conocer más a Dios. El primer mensaje hablamos de ese Dios grande y maravilloso, hacedor de portentos y maravillas. Después hablamos de ese pueblo necesitado de Dios, tan pecador. Hemos hablado de la providencia de Dios. Hoy vamos a ir un poquito más adelante, ya estamos en el capítulo 2, vamos a leer de los versículos del 11 en adelante al 15 y vamos a detenernos solamente ahí. ¿Cómo actúas cuando estás delante de un acto de injusticia? ¿Cómo reaccionas cuando estás percibiendo una injusticia? Cuando te toca presenciarlo y verlo tal vez de lejos, dices, ay, qué lástima, qué injusto es eso. Pero ¿a poco no cuando te toca con alguien cerca, cuando es un ser querido que están siendo injustos, te hierve la sangre, decimos en México, hay algo que sale dentro de ti que dices, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Cómo te sientes cuando ves esos actos de injusticia? Ya sea en situaciones de trabajo, de política, de relaciones personales, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? Sabes, a Moisés le tocó vivir una experiencia también así. Y él reaccionó. Él reaccionó de una manera fuerte, impulsiva, agresiva y mató a una persona. La intención de este mensaje es poder ponernos a nosotros en esa situación y poder enfrentarnos con nosotros mismos al indagar dentro de nosotros qué es lo que sale de nosotros cuando pensamos que algo está siendo injusto, cuando queremos hacer nuestra propia justicia y enseñarnos tal vez a pensar y meditar antes de eso, a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y ver que tal vez Dios tenga un plan para eso y Dios tiene un propósito para eso. Y tal vez nuestra actitud y nuestra respuesta no sería tan justificable después de ver lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere lograr con nosotros. Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15, permíteme leerlos. Un día, cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a un lado y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir, y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste al egipcio? Esto causó temor en Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Esta es palabra de Dios. Señor, háblanos por favor a través de tu palabra, trata con nosotros, enséñanos, transfórmanos, permítenos ver tus propósitos.
Aquí estamos, por favor, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si recordamos un poquito la historia de Moisés que hemos estado viendo, Moisés pasó muy pocos años con su familia materna. Aunque fue puesto después de 3 meses en una canasta en el río, lo tomó la hija de Faraón, lo regresó a la mamá para que lo amamantara mientras el niño crecía. Pero bueno, pudiera ser que al año, a los 2 años, pudiera ser que a los 3 o 4 años a más tardar, el niño fue llevado a Egipto para ser educado como los egipcios. Así es que Moisés creció bajo la instrucción egipcia. Tenía acceso a todos los privilegios que pudiera tener porque era hijo de la princesa, hijo de la hija de Faraón. Así es que tuvo los mejores maestros, tuvo los mejores placeres, los mejores deleites, todo lo que podía cualquier persona soñar, él lo tuvo. Egipto era un imperio, una de las más grandes de esa era, de ese entonces. Y Moisés era un príncipe en ese país. ¿Qué más pudiera pedir? ¿Tú crees que él hubiera extrañado un poco decir, yo soy hebreo, debería estar allá? Yo creo que ni siquiera lo pensaba al estar rodeado de todo ese lujo y todo ese placer, donde la gente le hacía pleitesía por ser el príncipe o uno de los príncipes de Egipto. Recuerda lo que leímos la semana pasada en Hechos 7:22. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Como lo mencionamos también anteriormente, después de tanto tiempo de que el pueblo de Israel había estado en Egipto, habían pasado alrededor de 400 años después de que José trajo a su familia para estar en Egipto. Piensa un momento y todos esos israelitas o hebreos, como lo dijimos, estaban haciendo un poco egipcios. Para muestra un botón, lo que estamos experimentando nosotros hoy aquí. Algunos llegamos hace 6 años, todavía hablamos español, nuestro principal idioma es el español, pero si tú preguntas a Dani y a Reddy acerca de Diego, Sofi y Saraí, ellos ya están hablando más inglés que español. Saraí es americana, nació en Estados Unidos. Así es que poco a poco las generaciones empiezan a transformarse. Imagínate si eso lo exponencias después de 400 años, que son alrededor de 10 generaciones. El hijo, del 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 hijo. ¿Tú crees que ese último hijo se acordará del idioma y las tradiciones y los gustos de su abuelo? Los hebreos han pasado 400 años con Egipto, han estado bajo sufrimiento, bajo esclavitud. ¿Qué pudiera llamarle la atención a Moisés para ir con los hebreos? ¿No es cierto que hay generaciones después que de alguna manera, no por mal, pero niegan sus raíces? Eso sucede. No era solo el hecho de que Moisés tuviera riqueza, no era solo de que viviera en un palacio, también de que había sido instruido con ellos. Había sido instruido para adorar a sus dioses. Había sido instruido para venerar a Faraón. Egipto era una de las culturas más avanzadas y poderosas que había en ese tiempo. Sin embargo, en el versículo 11 que leímos de Éxodo 2, un día,
cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. No sé si Moisés sabía que eran sus hermanos de sangre, seguramente en la providencia de Dios. Yo no me acuerdo de cosas que hice hace 10, 15 años tal vez. Mi mente es muy mala para eso. Un día estábamos afuera de la casa de mamá y llegó una señora y nos saludó muy cariñosamente. Estaba mi hermano conmigo y yo estaba, ¿y ella quién es? No la recuerdo, no me pasa por aquí, ni reconozco su cara por tantito y mucho menos sé quién habla. Y mi hermano platicando con ella, pero como íntimos amigos. Se va la señora, yo estaba de paso, fue y le dije, manito, ¿quién es ella? Y me explicó, es una señora que hace muchos años vino y le ayudaba a mamá con la casa y duró varios años con nosotros. No me acuerdo. A María, mi esposa, tú le preguntas y ella se acuerda de cosas cuando tenía 3 años. Impresionante. Yo no sé si Moisés tenía esa capacidad de recordar cuando tenía 2, 3 años y decir, yo soy hebreo. Tampoco sé si alguien se lo dijo en el transcurso o su físico era tan descriptivo que él decía y se veía en un espejo y decía, pues no soy egipcio porque soy hebreo. Hay una canción de Santiago Benavides, búscala. Dice, no soy una oveja. Soy una oveja, se llama la de esa. Y está muy chistosa la canción porque dice que cayó casi de espaldas cuando se ve al espejo y se da cuenta que tiene todas las facciones de una oveja y que le está saliendo lana y que el entrecejo le está creciendo, y más cuando se vio las patas y dijo, oh, soy una oveja. Está muy bonita la canción, pero te hace decir, ¿sabes qué? A veces no queremos aceptar lo que somos. Bueno, yo no sé si Moisés lo sabía o no lo sabía, el pasaje no es muy abierto para eso. Dice que fue a ver a sus hermanos, pero tal vez está hablando de una tercera persona. Moisés fue a ver a sus hermanos aunque él no sabía que eran sus hermanos, pudiera ser. Solamente lo pongo como una acotación. Tal vez sabía que eran sus hermanos, ya se lo habían platicado, tal vez por eso fue. Se dio cuenta que eran sus hermanos, déjame ir a ver cómo están mis hermanos. Así que cuando Moisés ya había crecido fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. La pregunta es, ¿qué fue lo que motivó a Moisés para dejar todo eso y para poder ir a ver a sus hermanos? Lo tenía puesto más adelante, pero te lo voy a decir de una vez. La palabra, cuando en alguna de las versiones habla de que Moisés salió a ver a sus hermanos, según los teólogos, es la misma palabra que se usa para el éxodo, para salir de Egipto y dejarlo atrás. Es decir, pareciera que Moisés estaba tomando la decisión de tal vez dejar a los egipcios para irse con los hebreos. La pregunta es entonces, ¿qué motivó a Moisés para ir a buscar a sus hermanos? Ese niño que había sido puesto en una cesta, que había sido encontrado, ahora ya tenía 40 años. No era tampoco un jovencito. No sabemos cuándo se dio cuenta de que era hebreo. 40 años después, él está saliendo para ir a ver a sus hermanos. Tal vez para decir, quiero saber quién soy realmente. ¿De dónde vengo? Vimos entre semana, María y yo, un documental de 4 muchachos colombianos, gemelos, no sé si lo has visto, gemelos, idénticos. Uno nació en Bogotá, el otro nació en una parcela muy lejos, a 11 horas de Bogotá. A los días de nacido, uno de los niños que estaban en la parcela se enfermó y tuvieron que trasladarlo de urgencia a Bogotá. Cuando se alivió, como eran gemelos, habían nacido de 7 meses, estaban en lugares especiales.
trajeron a este niño para acá, pero cuando se alivió, una enfermera agarró a otro niño y lo mandó para Bogotá. Gemelos idénticos, totalmente diferentes, porque si los ves son totalmente diferentes. Y es una bonita historia de cómo se... bajo Hechos 7:23. Mira cómo lo describe Lucas cuando está diciendo el relato de Esteban. Cuando iba a cumplir Moisés la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿De dónde viene ese sentir en el corazón? Proverbios 21:1. En las manos del Señor el corazón del rey, o está el corazón del rey, y es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Lo que los grandes hombres de la humanidad deciden, en el fondo ha sido lo que Dios ha permitido que esté en su corazón y lo que Dios ha puesto en su corazón para que haga. En la antigüedad el pueblo de Israel fue muy bendecido aún por otros dioses, por otros reyes, perdón, porque Dios puso en el corazón de ellos: bendice a mi pueblo. Y es por eso que podemos ver también en Filipenses que el apóstol Pablo dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Así es que en el versículo 11, cuando habla de que vio a ver a sus hermanos, aunque podemos especular muchas qué había pasado, cuando se dio cuenta, lo que sí podemos estar seguros es que Dios había puesto en el corazón de Moisés: ve a ver a tus hermanos. La Biblia nos sigue dando un poquito de pistas sobre eso también, lo que estaba pasando en el corazón de Moisés. No sé por qué se va a... Algo está sucediendo. ¿Mande? Agarro otro micrófono. ¿Me puedes abrir este? A ver si... de Susi. Bueno, sí. Okay. Esperemos que funcione mejor. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Muchos años después, claro, de Moisés, el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento está diciendo eso, contando también lo que había sucedido. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, 40 años, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Es decir, Dios puso en el corazón de Moisés el ir a buscar a sus hermanos, y por eso te decía, cuando dice salió de Egipto para ir a ver a sus hermanos, en su determinación estaba: voy a dejar de ser egipcio porque quiero ir a ser hebreo, aunque eso implique que tengo que sufrir. Moisés rechaza el ser identificado como egipcio. Hebreos 2:11 también dice: tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué este pasaje? Porque fíjate que Jesús hizo lo mismo que Moisés. Jesús dejó su trono de gloria y, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores,
un día decidió despojarse de todo eso para hacerse como nosotros, para venir a tomar un lugar en la humanidad como nosotros y para venir a sufrir con nosotros la consecuencia del pecado. ¿Te fijas cómo cuando lees Éxodo no solamente estás leyendo una historia, sino en realidad estás proyectando la historia de Jesús, de lo que hace con nosotros? Jesús no renunció a un reino corrupto en el cielo. Moisés sí, él estaba renunciando a un reino corrupto. Pero Jesús tiene un mayor reconocimiento porque él dejó algo perfecto para venir a algo imperfecto. Moisés estaba dejando a un pueblo opresor, injusto con otro pueblo. Jesús estaba dejando un lugar perfecto para venir a un lugar imperfecto. Y el ejemplo de Jesús es un ejemplo también para nosotros, porque Él muchas veces nos pide que hagamos lo mismo, que estemos dispuestos a dejar nuestra comodidad, a dejar nuestra perfección, si lo quieres ver así, a dejar nuestro confort para tal vez asemejarnos y acercarnos a alguien y sufrir con él. Lo que Moisés hizo con el pueblo de Egipto fue mostrar su solidaridad. Decirle, yo soy uno con ustedes, yo soy de ustedes. Lo que Jesús hizo al dejar el trono fue de alguna manera mostrar esa solidaridad. Decir, yo me voy a hacer como ustedes. Claro, Él iba para venir a rescatarnos, como Moisés rescató al pueblo de Israel de Egipto. Yo vengo a unirme con ustedes para rescatarlos, para que el mundo sepa quiénes somos. Hoy en día todos hablan del pueblo de Israel. Jesús nos pide a nosotros que hagamos lo mismo, que nos unamos con otros para que el mundo conozca quién es Dios. Esa fue la oración de Jesús, lo decíamos la semana pasada también. Antes de ir a la cruz, después de haber celebrado la última cena, estando en el Getsemaní, Él va a orar y está orando por sus apóstoles y está orando por nosotros. Juan capítulo 17, versículo 20. Jesús dice, no ruego solamente por estos, los que tiene ahí cerca, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos, para que todos sean uno, estos y los que van a creer después sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia, la unidad de los creyentes en Jesucristo, la identificación de unos con otros en nuestra alabanza y en nuestras situaciones difíciles demuestran quién es Dios, para que la gente crea en Dios. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Repite la misma idea. Yo les he dado lo que tú me diste, Padre. Ellos ahora pueden reflejar tu gloria, porque están reflejando mi gloria, porque yo reflejo tu gloria, porque somos uno. Y el mundo va a conocer quién soy yo por el testimonio de ellos. Una buena pregunta sería, ¿cómo consideras tú la iglesia? ¿Cómo consideras el pueblo de Dios? ¿Qué tanto amas a la iglesia? De alguna manera providencial, en preparación a esto, creo que Dios ha permitido que lleguen de repente a mi Facebook o a mis oídos personas cristianas, pero que dicen, no necesito la iglesia. En aquel tiempo no había internet, no había
tantas Biblias como hoy, la gente tenía que ir a un lugar a recibir palabra, pero hoy tú lo recibes donde sea. Y es cierto. Así es que yo me puedo congregar en mi casa viendo el servicio por internet. Y así no tengo que relacionarme con algunos hermanos, como decía María en la escuela dominical, un poco difíciles. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que Jesús estaba diciendo cuando dice, me estoy haciendo como uno de ustedes. Creo que la Biblia es clara cuando dice, somos un cuerpo. Y para ser un cuerpo tenemos que estar juntos. Así es que, ¿cómo consideras tú a la persona que tienes a tu lado, enfrente o atrás de ti? ¿Hasta dónde estás dispuesto a tolerar, a perdonar, a ayudar, a sacrificarte, a sufrir su sufrimiento para gloria de Dios y para unidad del pueblo? Volvamos a la historia. De pronto Moisés vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, un hebreo. Miró a un lado, miró al otro, y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés había salido a ver cómo estaba su pueblo. Estaba viendo que los oprimían, seguramente lo sabía. Ve esta escena y actúa. Y si lo ves, ¿sabes? Son cosas que nos pasan. ¿Cuántas veces no has salido tú muy bien de tu casa y tal vez en la esquina de tu colonia ves algo que te tuerce las tripas? Porque te da coraje que esté sucediendo eso y te gustaría bajarte y hacer algo. En la historia que Lucas está haciendo también relatada por Esteban en Hechos 7:24, lo dice así: al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y vengó matando al egipcio. Las palabras que se usan en Éxodo son las mismas palabras de alguna manera que se usan en el Nuevo Testamento para cuando habla Jesús de no matarás. Ese matar es lo mismo, estás quitándole la vida a una persona. Sin embargo, Jesús lo lleva un poco más allá. Jesús habla de no solo el hecho de hacerlo, sino dice, oíste que fue dicho no matarás, porque el que mata es digno del juicio eterno. Pero yo te digo que el que le dice tonto a su hermano, el que le dice necio a su hermano, es decir, aquel que ve por sobre el hombro a otro para denigrarlo, aquel que desprecia a otra persona, es digno del mismo castigo que el que ha matado. Lo hemos mencionado muchas veces. Matar a una persona es el mismo sentimiento que una persona que desprecia hacia otro tiene, solamente que exponenciado. Para que tú puedas matar a alguien, lo tuviste que haber primero despreciado, despreciar su vida, malpreciar su vida para considerarlo nada y entonces matarlo. Tal vez ahorita digo, vas en la esquina de tu casa y se te revuelven las tripas porque ves algo injusto, pero ¿qué harías si eso que estás viendo es tu hijo, tu nieto, tu hermano? ¿Qué harías? ¿Harías lo mismo que Moisés? Nosotros constantemente le decimos a nuestros hijos, no golpees a otros, no hagas bullying, ahora que está todo eso, pero también le decimos, pero defiéndete, no te dejes. Les hablamos de lo que deben hacer y lo que deben dejar de hacer. Pero cuando llega una situación de estrés, ¿en dónde es donde se pasa la raya? ¿O se puede mantener el equilibrio?
En inicio, lo que Moisés hizo no estuvo mal. Él fue a defender a uno de sus hermanos. El problema fue cómo lo llevó a cabo. La segunda ocasión, el segundo día lo hizo correcto. Fue y trató de hablar entre ellos y separarlos. Tal vez había aprendido la lección. Defender a una víctima está bien, el problema fue matar a la otra persona. Y fue algo con alevosía, porque dice que el pasaje miró a un lado, miró a otro lado, y no pareciera que estaba mirando para buscar ayuda. Estaba mirando para ver que nadie lo iba a ver por lo que iba a hacer. Es decir, el sentimiento de odio, de coraje, de impotencia que se estaba convirtiendo en potencia fue tan grande que lo llevó a decidir hacer algo que Dios no le había dicho que hiciera. Todavía no tenía esa relación con Dios. Cuando Moisés tomó la justicia en sus propias manos, él quiere liberar a este hombre de esa opresión, y seguramente, voy a especular un poco, tal vez ya estaba pensando, teniendo la influencia que tengo, teniendo la educación que tengo, conozco algunas debilidades de los egipcios, creo que puedo hacer algo para liberar al pueblo de Israel. Y tal vez quería tomar, si soy un príncipe acá, voy a venir a ser un príncipe también en los hebreos, entre comillas príncipe, porque no había esa jerarquía, pero voy a ser alguien influyente para ayudarlos a salir de aquí. Él estaba pensando, yo puedo hacerlo, yo tengo la capacidad y las fuerzas para hacerlo. Estoy especulando un poco, claro, pero pareciera que eso es lo que está haciendo. Sin embargo, ahora entendemos que no era el camino correcto. No era lo que Dios estaba planeando hacer. Y es por eso que Moisés tiene que salir de ahí para ir al desierto por 40 años. Matar nunca ha sido el plan de Dios para hacer algo. Alguien pudiera hablar de las guerras que había antes, podemos hablar algún día de eso, pero es algo diferente cuando estamos hablando de estas situaciones. El problema de todo esto es que cuando queremos responder al pecado que otros cometen y lo hacemos respondiendo con pecado, eso se vuelve un gran pecado. Ya mencioné el pasaje que viene ahí ahorita de Mateo 5:21. Me lo voy a brincar para que no lo pongan. Lo que Dios está haciendo al poner delante de nosotros esta historia es hacer un llamado a la mansedumbre. No a la mensedumbre. No es ser mensos, es ser mansos. Una persona mansa es una persona que voluntariamente se somete a otros para ayudar y para bendecir a otros. Tal vez Moisés pensó que este incidente iba a quedar en el olvido y no fue así. Él pensaría, los israelitas o los hebreos van a estar agradecidos conmigo por lo que hice por uno de ellos, y no fue así. El hombre que al siguiente día se estaba peleando con otro le dijo, ¿quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿O me vas a matar igual que mataste al egipcio? Moisés había hecho algo, no parecía que estuviera con mucho remordimiento, lo escondió, al siguiente día volvió a salir como si nada, viene y trata de poner paz. Y la verdad que esta idea no es muy descabellada. Tal vez él decía, me van a ver con autoridad, me van a ver con fuerza, me van a respetar. Y fue todo lo contrario. No es de sorprendernos tampoco la manera en que estaban siendo tratados los hebreos. El estar luchando siempre contra alguien, sería muy normal que vieran en Moisés otro contrincante. No sé qué imagen tendría Moisés, no sé si
si se vestía como los egipcios y salió vestido como egipcio o como hebreo. La persona de alguna manera lo reconoce. No dice si sabe que es hebreo o no, solamente sabe quién era Moisés de alguna manera. Así es que los hebreos necesitaban un salvador. Moisés pensó que pudo ser su salvador. Sin embargo, no solamente necesitaban un salvador físicamente, necesitaban un salvador del corazón, lo que Moisés no pudo lograr. Si haces un espejo con nosotros, hoy en día y la humanidad siempre ha necesitado un salvador físico que nos libre de la esclavitud del pecado, pero necesitamos un salvador espiritual. Y es ahí donde entra Jesús. Otra vez espero que puedas estar viendo la proyección de Éxodo hacia Jesús. Moisés siempre ha sido un tipo de Jesús, como un libertador, pero también en las cosas en las que se equivocó es un reflejo de lo que Jesús hizo correcto y no se equivocó como Moisés. Salud, eso ya fue gripa. Hechos 7:26, al día siguiente, otra vez la narración de Esteban, redactada por Lucas. Al día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando, trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Moisés estaba haciendo lo correcto, quería que se reconciliaran. Sin embargo, Moisés era un asesino y eso fue más fuerte para ellos que la reconciliación que él quería hacerlo. No lo estaban viendo como un libertador, lo estaban viendo como un criminal. Un versículo antes al que leí del Hechos 7:25, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Ellos no lo vieron como un libertador, ellos lo estaban viendo como un asesino. ¿Qué es lo que estaría pasando en el corazón de Moisés en ese momento? Después de haber querido hacer algo bueno y ver que las cosas le salieron mal. Ver que la gente, en vez de decirle gracias por lo que estás haciendo, eres una persona ejemplar a seguir, ahora le están diciendo: ¿quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar también como mataste al egipcio? No era el momento de Moisés para ser el libertador. Vimos que en la providencia de Dios estuvo salvar la vida de Moisés y no haber sido eliminado como muchos niños de su generación. Cómo lo tomó la hija de Faraón y fue providencial que fuera ella. Fue educado en Egipto a llegar a ser una gran persona, un gran hombre poderoso. Uno pensaría, ¿qué más puede necesitar Moisés para poder hacer lo que se necesita hacer? Pero Dios está diciendo: no estás listo. Y en la primera prueba que le pone, Moisés reprueba. Así es que Moisés tiene que salir de Egipto, ir 40 años al desierto. La Biblia guarda silencio sobre eso. Pero queremos pensar que Dios lo preparó, y lo preparó, y lo preparó, hasta que un día se le apareció en una zarza ardiendo para hablarle y decirle: ahora sí ve y libera a mi pueblo. A veces la respuesta de Dios no es inmediata. A veces lo que uno quiere hacer y quiere trabajar para Dios a veces no es inmediato. Abraham recibió una promesa que se cumplió varios años después. David fue ungido como rey y pasaron varios años, como 20 años, para que él fuera el rey de Israel en realidad. Jesús mismo no vino a la tierra y murió el mismo día en que nació. Pasaron 30 años, 33 años para que él cumpliera el plan de Dios. No eran las fuerzas de Moisés lo que iba a salvar al pueblo. Era Dios el que tenía un plan preparado
para ser glorificado a través de lo que iba a hacer en Moisés, en Egipto y en el pueblo hebreo. Así es que terminamos este pequeño relato que iniciamos en el versículo 11. Cuando se dieron cuenta de lo que había hecho Moisés, le dio mucho miedo. Dijo: ya se supo lo que hice. Inclusive Faraón trató de matarlo. Y Moisés huyó y fue a la tierra de Madián. Y ahí se asentó junto a un pozo. Y aquí es donde empieza la segunda parte de la preparación de Moisés. Aquí es donde Dios empieza a tratar con Moisés. Y empieza a mostrarse. Él había conocido otros dioses, había conocido otra cultura, había conocido otra forma de adorar lo creado. Y Dios lo estaba rescatando, como lo rescató una vez cuando tenía 3 meses de edad. Y lo llevó lejos para mostrarse quién era Dios delante de Moisés. Y prepararlo para lo que ahora iba a hacer: liberar al pueblo de Israel. Espero que esto nos pueda estar ayudando un poco para identificarnos. ¿En qué parte de la preparación de Dios estamos? ¿Estamos todavía en Egipto? ¿Estamos todavía aprendiendo cosas que no se parecen a Dios? ¿Estamos en el punto en que queremos lanzarnos como libertadores de alguien? ¿Queremos comernos el mundo para que todos conozcan a Jesús? Estamos en el punto en el que Él tiene que tratar con nosotros un tiempo más para prepararnos y que conozcamos quién es Él, y entonces su obra sea gloriosa. No sé qué Dios esté haciendo contigo, pero espero que esto pueda ser un reflejo de cómo así Moisés es una proyección de Jesús y Jesús nos encarga el mismo ministerio a nosotros también. Esto pueda motivar tu vida para decir: ok, lo que estoy pasando entonces es algo que Dios está permitiendo para tratar conmigo. Lo que estoy viviendo no es el fin de todo. Tal vez es un paso solamente en el seguir caminando. Y que puedas abrir tus ojos, puedas abrir tus oídos a lo que Dios quiere hacer contigo. Porque tal vez, así como Moisés, venga un momento cercano en tu vida en el que Dios se te va a aparecer como una zarza ardiendo y vas a decir: nunca había conocido a Dios como ahora lo estoy conociendo. Y tal vez sea el inicio de algo que Dios vaya a hacer en tu vida que nunca lo habías pensado. Confiemos en la providencia de Dios. Confiemos en que lo que Él está haciendo es bueno. Seamos lentos para reaccionar a nuestros deseos, a nuestro carácter, a nuestras pasiones. Pongámoslo primero a Él nuevamente delante de nosotros para responder, no reaccionar, responder como Él quiere que lo hagamos. El segundo día Moisés lo hizo mejor, pero aún no estaba preparado. ¿En qué parte de esta preparación estás? Vamos a orar. Querido Dios, qué interesante es la historia de tu hijo Moisés. Con qué exactitud refleja lo que hizo Jesús y también cómo se parece a nuestras vidas. Así es que, Señor, hoy lo único que queremos pedirte, además de agradecerte por poder abrir esta historia delante de nuestros ojos y leerla, queremos suplicarte que nos des el entendimiento necesario para comprender la historia, para comprenderte a ti, para verte a ti, para entender lo que quieres de nosotros y para que lo pongamos en práctica. Como siempre, Señor, que lo pongamos en práctica, primero para tu gloria, segundo para que otros te conozcan y te vean en nosotros, y tercero, sí, para gozo de nuestro corazón al sabernos instrumentos en tus manos. Bendícenos, por favor.
obra en nosotros, trata con nosotros. Te lo rogamos en el precioso y bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.